Hola a todos, vamos a continuar con esta segunda charla de esta guía paso a paso para inversores principiantes. En la primera charla habíamos visto algunas cuestiones como la importancia de generar buenos hábitos, eh, en, como ahorrar de manera habitual, generar ese excedente a través de un presupuesto equilibrado e invertirlo a lo largo del tiempo. Pero otra cuestión muy importante a tener en cuenta es que una vez que generamos ese hábito, tenemos que saber en qué estamos invirtiendo. Y ahí es donde aparece la posibilidad de caer en una de estas estafas. Con esta charla lo que vamos a buscar es que el inversor sepa por sí mismo identificar cuando le están ofreciendo uno de estos esquemas que han hecho tanto daño a lo largo del tiempo en distintos países y en distintas épocas. Repasando un poquito la agenda, vamos a hablar un poquito de las historias de estas estafas piramidales, cuáles son sus principales características, algunos ejemplos reales recientes que hubo en nuestro país y también vamos a ver algunas advertencias sobre aparentes brokers o empresas que están todavía operativas y tienen todos los ítems para ser considerados un esquema Ponzi. Comenzando con la historia de estas estafas y su repetición a lo largo del tiempo, vamos a ver cómo en distintos lugares, en distintas épocas se han ido propagando. Primariamente los esquemas, o por lo menos el primero del cual se tiene documentación y se ha quedado sentado a través de un fallo en la justicia, fue el modelo de Ponzi, al cual se le debe el nombre de estos esquemas, denominados esquemas Ponzi, justamente por este inmigrante italiano que llegó a los Estados Unidos en la década de 1920 y fundó la Security Exchange Company, una compañía que captaba ahorros del público ofreciendo rendimientos muy por encima de lo que ofrecían los bancos en aquel momento. Pero como todo esquema piramidal, a la larga termina cayendo, en este caso aproximadamente unos 400 millones de dólares en valores de hoy, en su momento se estimó en 20 millones. Ponzi terminó preso, no le pudo devolver el dinero a sus depositantes y luego fue deportado de Estados Unidos y terminó viviendo en Brasil, donde falleció años más tarde. El caso Madoff tenemos también en la década del 60, similar a lo de Ponzi, logró captar 68 mil millones de dólares, se considera el fraude piramidal más grande de la historia, fue condenado por la justicia en el año 2009 y falleció en el 2021. El de Doña Branc en Portugal, también en la década del 70, tuvo 15 años operativo este esquema, prometía rendimientos del 10% mensual en dólares, había logrado captar unos 80 millones de euros, pero cuando el esquema se derrumbó, terminó también en la justicia, no le pudo devolver nada a sus seguidores fieles, porque terminan siendo una especie de secta también estos esquemas, y terminó presa durante 10 años. Pero el caso, sin dudas, más, más épico, que alcanzó proporciones a nivel macro, fue el de Albania en los años 90, con la caída del muro de Berlín y la caída del comunismo. El Estado albanés terminó ingresando en un esquema piramidal. Había entrado ya gran parte de la población, luego terminó también entrando los propios estratos del gobierno. Después averigüen sobre este tema, es muy interesante este caso en particular, cuestión que, bueno, cuando los esquemas colapsaron, Albania tuvo dentro del país una guerra civil con amotinamiento de sus fuerzas policiales, tuvo que intervenir el ejército de Italia en ese momento para frenar los disturbios y se estima que murieron alrededor de 2.000 personas, ¿sí? Ni hablar
de que nadie pudo recuperar los ahorros que había invertido en estos esquemas que se habían proliferado en todo el país de manera tan grande. A continuación, vamos a ver que si bien estos esquemas tienen todo un relato distinto, a través del cual pueden en distintas épocas seguir proliferándose entre aquellos inversores que no conocen del tema y que van por ahí un poco más despistados, siempre hay un relato distinto que busca darle sustento al esquema, pero hay características que tienen en común la gran mayoría de estos esquemas piramidales. Vamos a ver a continuación cuáles son los indicios que hay que tener en cuenta al momento de detectar un esquema Ponzi. Comenzando por el tema de los retornos, los esquemas Ponzi suelen prometer rendimientos que en el mercado, por lo menos para el promedio del mercado, son imposibles de alcanzar de manera sistemática, ¿no? Ofrecen retornos que van del 5 al 20% mensual en dólares. Estos retornos, si uno los calcula de manera anual, te dan cifras que ampliamente superan los tres dígitos. Yo no estoy diciendo que en el mercado uno no puede ver acciones que crezcan a más del 100% anual. Lo que es muy difícil es que sistemáticamente todos los años una empresa crezca tanto. Ustedes tengan en cuenta que el inversor que más éxito ha tenido en la historia se llama Warren Buffett y ha tenido un rendimiento en promedio del 23% anual, cuando esta gente nos viene a ofrecer retornos que van del 5 al 20% mensual, es decir, superan sistemáticamente los 3 dígitos anuales. El Standard & Poor's, que ya después más adelante vamos a ver qué es, pero básicamente es un índice que replica el comportamiento de las 500 empresas más grandes de Estados Unidos, rinde en términos anuales en promedio un 8%. Imagínense la diferencia que hay matemática entre los rendimientos que ofrecen los Ponzi o los esquemas piramidales y los rendimientos que realmente se pueden tener en el mercado. Pero además de ofrecer rendimientos muy altos, muy difíciles, casi imposibles de alcanzar, imposibles en manera sistemática y casi imposibles de obtener eventualmente, estos rendimientos están garantizados. En ningún momento ellos advierten de las probabilidades de perder, de los riesgos que hay que asumir. Uno tiene que tener en cuenta que siempre que va a realizar una inversión hay que tener por lo menos un mínimo de riesgo. Toda inversión tiene riesgo. No existe inversión que no tenga un mínimo de riesgo. Los bonos del gobierno de Estados Unidos, que se consideran los instrumentos más seguros del mundo para invertir, rinden entre un 2 y un 4% anual en dólares. Todos estos rendimientos que son muy altos y que están garantizados, siempre vienen acompañados de un relato sobre algún negocio, alguna actividad económica que le da sustento al esquema. Pero no deja de ser eso solo un relato, ya que de trasfondo no existe ninguna actividad que esté generando esas ganancias, ni tampoco podría existirla porque no hay rubros que generen sistemáticamente este tipo de rendimiento. Pero otra característica a tener en cuenta también es que se ofrecen comisiones por atraer referidos. Y de eso se trata, ya que al no existir ninguna actividad de fondo que le dé sustento a los rendimientos que se prometen, los únicos recursos que se obtienen para pagarles a los primeros que ingresaron a la estructura provienen de aquellos que ingresan después, ¿sí?
es una pirámide en la cual primero ingresa una cantidad de gente y después esa cantidad de gente necesita que más gente ingrese para poder ellos retirar lo que habían ingresado. Es por eso que siempre están buscando atraer referidos. Si alguno tiene algún amigo, un conocido que lamentablemente esté en uno de estos esquemas, se va a dar cuenta porque van a buscar cualquier tipo de conversación, cualquier tipo de tema a través del cual intentar persuadirnos para que nosotros terminemos invirtiendo en el negocio que ellos vienen a ofrecer. Es por esto que ellos van a cobrar una comisión y además también van a estar logrando que por lo menos la pirámide tenga un nivel más y los que estaban antes puedan salir por conseguir nuevos aportantes. Y otra cuestión a tener en cuenta también es la irregularidad legal que suelen presentar estos esquemas en la mayoría de los países o lugares donde se presentan. Generalmente nunca vamos a encontrar constituciones bajo tipos societarios que están previstos en las normativas de esos países. Por lo menos en Argentina, la Ley General de Sociedades establece las estructuras que se pueden formar para celebrar negocios, sociedades anónimas, sociedades de responsabilidad limitada, etc. Nunca vamos a encontrar contratos establecidos mediante esos formatos, y tampoco vamos a ver estados contables certificados por el Consejo de Ciencias Económicas, ni tampoco vamos a encontrar habilitaciones por los organismos de control, que como vimos, en el caso del sistema financiero es el Banco Central, y en el caso del mercado de capitales es la Comisión Nacional de Valores. La Comisión Nacional de Valores realiza a través de su página web advertencias al público inversor sobre esquemas piramidales cada vez que detecta que alguien está ofreciendo inversiones de manera irregular. Así que atentos ahí pueden ir a ver cómo la CNB realiza distintos tipos de advertencias en estos casos. Algunos que vamos a ver ya fueron advertidos, otros no, y todavía siguen operando en Argentina. Y otra cuestión a tener en cuenta también es las restricciones que ponen al retiro de capital, ya sea una restricción temporal, en la cual te dicen durante 12 meses, durante 6 meses, durante 16 meses, no podés tocar la plata. Al final de esos 16 meses vos vas a cobrar tu capital más la rentabilidad, te van a incentivar a que lo reinviertas, o sea que obviamente no quieren que te salgas, porque cuando la gente empieza a salirse es donde aparecen los problemas, o también van a penalizarte con quitas absurdas del capital, que te van a decir si vos te querés retirar, antes vas a tener que perder el 40% del capital, el 30%, ningún fondo común de inversión va a ponernos esas condiciones para salir. Esto es típico de un esquema Ponzi. Así que si ustedes se encuentran tanto con promesas de retorno muy altas, rendimientos garantizados sin advertir de ningún riesgo, un relato de un negocio innovador, como puede ser el mercado Forex, invertir en criptomonedas, en activos digitales, en materia prima, o simplemente en el mercado automotriz, como venía cierta empresa a revolucionar el mercado automotriz en Latinoamérica. También se encuentran con que esos esquemas ofrecen el pago de comisiones cada vez que atraemos un referido, y no encontramos estructuras legales compatibles con las normativas vigentes en cada país, más las restricciones al retiro de capital. Si todos estos indicios los encontramos, probablemente, casi de manera infalible, estemos ante un esquema Ponzi. Así que mucho cuidado y prestar mucha atención a este tipo de indicios. Acá les muestro gráficamente cómo es que funcionan estos esquemas, dado que no hay ninguna actividad, simplemente las personas que primero entran se van llevando la plata de los que ingresan últimos, y cuando ya la pirámide creció tanto
que las personas que tienen que ingresar en el siguiente nivel para financiar la salida de los que ingresaron antes es tan grande, el número de personas que hay que conseguir se complica, conseguirlos empiezan las mentiras, las excusas, las restricciones más grandes al retiro de capital, y siempre, inexorablemente, los esquemas terminan colapsando y los últimos en haber ingresado, lamentablemente, pierden todo su capital. Por más que vayan a la justicia o hagan denuncias, según lo que hemos visto últimamente en Argentina, lamentablemente no están pudiendo recuperar nada de lo que se ha perdido. Uno de los casos más emblemáticos en Argentina, o algunos de los casos más emblemáticos, ha sido, bueno, el de Intense Live, aquella empresa que se presentaba como una revolución del mercado de los transportes, con autos que iban a estar trabajando, autos de alta gama, que iban a estar trabajando las 24 horas del día, los 365 días del año, para pagar los retornos que prometían a los inversores, que iban desde el 300, los paquetes más conservadores, hasta el 900% anual, los más agresivos. Bueno, se terminó cayendo la empresa en marzo del 2021, todavía el caso está en la justicia, nadie pudo recuperar absolutamente nada. Otro caso es el de Generación Zoe, que también la habrán visto en todos los medios de comunicación, porque esto fue un escándalo más grande que el de Intense Live. Su CEO, Leonardo Cositorto, actualmente está preso. En este caso el relato era enorme, se presentaban como un holding inversor, pero también hablaban de una universidad del trading, del mercado de la gastronomía, de las mascotas, de la construcción, inclusive hasta una iglesia habían fundado esta gente. Llegaron a tener una criptomoneda que supuestamente estaba respaldada por oro en una mina que habían acordado con el gobierno de, no me acuerdo si era la provincia de San Juan, que hasta el mismo gobernador de la provincia tuvo que salir a desmentir tal mentira, pero esta estafa alcanzó proporciones muy grandes, mucha gente terminó invirtiendo ahí y lamentablemente hoy no han podido todavía recuperar nada, más allá de que su CEO, Leonardo Cositorto, se encuentra preso. Otro escándalo también que se dio fue el de Adermar Capital, que se presentaba como un fondo de inversión en criptomonedas y trading. También prometían rentabilidades garantizadas que iban del orden del 7 al 12%, 14% mensual en dólares. Imagínense ustedes que las criptomonedas son instrumentos de renta variable, que todos los días fluctúa su precio y que es muy difícil predecir, casi imposible predecir hacia dónde se va a ir el precio de una criptomoneda en el corto plazo, en un mes, en 2 meses, en 3 meses. Entonces, ¿cómo una empresa o un fondo común de inversión te puede garantizar una rentabilidad invirtiendo en un activo que es tan volátil? Bueno, estas son las cuestiones que ustedes tienen que empezar a identificar en primera instancia cuando van a ir a invertir. Lamentablemente estos 3 casos en Argentina no son los únicos, hay un montón de casos para analizar. Nos vamos a enfocar en aquellos que hemos identificado y que hemos advertido a través de nuestras redes. Estos 3 los veníamos advirtiendo como potenciales esquemas piramidales, terminaron cayendo todos, y vamos a ver también otros que todavía siguen operativos, pero que cumplen con todos los requisitos para hacer un esquema Ponzi. Comenzando por Omega Pro. Omega Pro se presenta como una agencia de marketing que invierte o que navega. Si ustedes ven la página, se presenta como una empresa de marketing que navega los mercados financieros, pero que también invierten en Forex, en trading, en criptomonedas y en toda gama de activos digitales. Omega Pro ya fue advertida no solo por la Comisión Nacional de Valores en Argentina, sino también por un montón de organismos de control de distintos países. Así que en el caso de Omega Pro ya pueden ver, si se meten a la web de la CNB, en
protección al inversor la advertencia que ha realizado. Otro fondo común que ha aparecido en las redes sociales muy fuerte últimamente, denominado Grupo Black, cuidado porque lo estuve viendo hace poquito, ofrecen rentabilidades del 20% mensual, supuestamente invierten en el mercado financiero de acciones. Desde ya, otra vez lo mismo, cómo garantizar un rendimiento tan alto cuando uno invierte en instrumentos de renta variable. Y además, otra cosa que pude ver, si ustedes van al Instagram de esta empresa, las publicaciones son todas robadas de otra página que se llama Carbon Finance. Después las pueden buscar y pueden chequear esto que yo les estoy diciendo. Otra empresa que se presenta como un inversor a nivel global, pero que cumple con todas las características de un Ponzi, es Global Intergold. Supuestamente invierten también en materia prima, en oro específicamente, ofreciendo intereses anuales superiores al 20% en dólares. En este caso no es tan descabellado como, como el caso de Intense Live o como el caso de Omega Pro o del Grupo Black, pero también hay que tener en cuenta que el oro es una materia prima que sirve como depósito y resguardo de valor. Entonces no vamos a obtener grandes rentabilidades si invertimos en oro, salvo que justo haya un evento en el cual la gente busque refugiarse en un activo como el oro. Eso puede hacer disparar el precio del oro, pero desde ya conseguir ese tipo de rentabilidades invirtiendo en oro es muy, muy difícil. Otra empresa muy cuestionada, bueno, acá estoy viendo que Global Intergold la pusimos 2 veces. Otra muy cuestionada es la empresa Goarbit, que también se presentan como un fondo común que invierte en criptomonedas, criptominería, trading, arbitraje. Últimamente se han empezado a utilizar ese tipo de relatos asociados a los activos digitales, como pueden ser las criptomonedas, actividades como el trading o el arbitraje para captar personas, pero desde ya pueden investigar un poco más después en este tipo de esquemas, pero todas cumplen con todos los ítems que vimos para ser considerados un potencial esquema Ponzi. Desde ya, muchas gracias por haber participado. Cualquier duda o consulta, como siempre, lo pueden canalizar a través de nuestras redes y nos estaremos viendo en la próxima charla.